Hola, muy buenos días. Soy el pastor Cristóbal García de Capilla Calvario, Iglesia al Camino, dándole la bienvenida a todos aquellos que nos acompañan y que se hacen presentes cada domingo. Sean bienvenidos nuevamente y gracias a aquellos que ya tienen una relación con el Señor. Les agradecemos sus oraciones para con nosotros, que el Señor nos siga enforzando, fortaleciendo y cuidando y proveyendo en este lugar de Michoacán, en esta región de Michoacán que tanto necesita de la palabra del Señor, y les pedimos que continúen en sus oraciones y que nos tengan en su mente para cuando levanten oración al Señor, nos tengan en su lista también, para que el Señor haga una obra en este lugar. También hoy estamos estudiando el Evangelio de Marcos. Hoy estudiaremos los versículos del capítulo 2, del 18 al 22 solamente. Así que mientras buscan en sus Biblias, como siempre, les exhorto a que siempre tengan su Biblia con ustedes para que la estudiemos juntos y para que corroboren que todo lo que hablamos aquí es de la Biblia y solamente la palabra y la escritura, solamente, nada más, solamente la escritura. Y también les quiero dejar saber, como siempre, que este estudio estará disponible en YouTube en un par de horas, así que si les gustaría apoyarnos también, nos apoyen de esa manera en la plataforma de YouTube, lo compartan y lo compartan con sus amigos y amistades. Y usted que no tiene una relación con el Señor, que no se considera cristiano, sea bienvenido también, porque aquí el Señor es para todos. Y como se trata el estudio de hoy, el Señor no vino a salvar los que ya son salvos, sino a los que son pecadores. Así que vamos a adentrarnos en el estudio de la Biblia hoy. Y nuevamente muchas gracias por acompañarnos. Y les agradecemos mucho que nos compartan y que les digan a sus amistades que se conecten a esta hora todos los domingos en Facebook y más adelante en YouTube. Y bueno, la palabra de Dios del versículo 18 del capítulo 2 de San Marcos dice de la manera siguiente: y los discípulos de Juan y de los fariseos ayunaban, y vinieron y le dijeron: ¿por qué los discípulos de Juan y los de los fariseos ayunan, y tus discípulos no ayunan? Jesús les dijo: ¿acaso pueden los que están de bodas ayunar mientras está con ellos el esposo? Entre tanto que tienen consigo al esposo, no pueden ayunar. Pero vendrán días cuando el esposo, les será quitado, y entonces en aquellos días ayunarán. Nadie pone remiendo en paño nuevo, en vestido viejo. De otra manera, el mismo remiendo nuevo tira de lo viejo y hace peor la rotura. Y nadie echa vino nuevo en odres viejos. De otra manera, el vino nuevo rompe los odres, y el vino se derrama y los odres se pierden. Pero el vino nuevo en odres nuevos se ha de echar. Señor, le damos gracias por su palabra este día, este domingo. Le pedimos, como siempre, que usted sea el que nos enseñe, que su Espíritu Santo esté sobre nosotros. No podemos estudiar sin usted, sin su presencia, Señor. No podemos darnos cuenta y entender su palabra si su Espíritu Santo no nos unge, Señor. Por eso le pedimos que usted sea el que nos enseñe, que su Espíritu nos llene a rebosar, que llene este lugar, que esté con los que están presentes vía internet, acompañándonos también, Señor, y que nos ayude a estudiar su palabra para guardarla, Señor, y vivir bajo ella y no pecar contra usted, Señor. Bendiga pues este tiempo, bendiga su palabra, Señor, y sea con nosotros. Se lo pedimos agradeciéndole de nuestros corazones, en el precioso nombre de Jesucristo nuestro Señor. Amén. Bueno, aquí continúa. Sabemos la vez pasada que hemos venido estudiando cómo el Señor le llamó a Levi o a Mateo, el apóstol. Cuando lo llamó, vimos cómo el apóstol lo invitó a su casa, y precisamente la escena está en el mismo lugar donde estaba Jesús con Levi y los demás recaudadores de impuestos.
y teniendo un banquete, lo que vemos ver aquí. Pero vemos que los discípulos de Juan, dice el versículo 18, y los de los fariseos ayunaban, era el ayuno. Y vinieron y le dijeron, ¿por qué los discípulos de Juan y los de los fariseos ayunan y tus discípulos no ayunan? ¿Y vieron eso? Primero que todo, hay que aclarar una cosa aquí, que Jesús no está en contra del ayuno, siempre y cuando sea observado apropiadamente. Nuestro Señor presentó las guías para el ayuno, y Él nos dio en el Sermón del Monte cómo hemos de ayunar. No hacerlo público como estos que están aquí reclamándole. Vemos en Mateo 6, versículos 16 al 18, dice allí el Señor, cuando ayunéis, no seáis austeros, como los hipócritas, porque ellos demudan sus rostros para mostrar a los hombres que ayunan. De cierto os digo, que ya tienen su recompensa. Es como decir, bueno, te vas a estar, ay, ¿qué tienes, hermano? ¿Por qué estás tan cabizbajo? ¿Por qué estás tan pálido? Oh, es que estoy ayunando. Y dice el Señor, pues ya quieres que sepan los demás que eres espiritual, ahí tienes tu recompensa. Pero continúa el Señor aquí en Mateo 6, versículo 17, pero tú cuando ayunes, unge tu cabeza y lava tu rostro, para no mostrar a los hombres que ayunas, sino a tu Padre que está en secreto, y tu Padre que ve en lo secreto te recompensará en lo público. Vemos allí las bases. O sea que, y hay muchos en estos tiempos todavía, muchos, ay, que vamos a ayunar. ¿Qué pasa, hermana? Estoy ayunando, y quién sabe qué, y que la cosa, y por acá, y mostrándose ante los demás, tratando de mostrar su espiritualidad. Pero eso es así como el don de las lenguas es para el Señor, así también el ayuno es para el Señor. Y es bueno ayunar, es bueno afligir, y después veremos cómo se aflige al cuerpo. Afligir al cuerpo para estar en el espíritu más que en el cuerpo, más que en la carne. Eso es bueno. En este escenario los fariseos ayunan anunciando a todo el mundo. Y así hay mucha gente que quieren que todos los vean como son de espirituales. Quieren que los vean cuando 2 veces van al templo. Quieren que los vean. Y dice el Señor, ya tienes tu recompensa. Ya te dicen, ay, mira qué espiritual es esta persona. Oh, mira este hermano, qué bueno que es para eso de la religión. Y eso es todo lo que es. Pero aquí vemos que este banquete, estando en la casa de Mateo, o Levi, como le quiera llamar, algunos creen que este ayuno en el Viejo Testamento se observaba solamente un día al año. Y eso se apoya en el Levítico 16, versículo 29. Dice allí, y esto tendréis por estatuto perpetuo. En el mes séptimo, a los 10 días del mes, afligiréis vuestras almas, y ninguna obra haréis, ni el natural ni el extranjero que mora entre vosotros. Afligir el alma se refiere al ayuno. Esta es la única referencia que vemos en el Viejo Testamento. De seguro los discípulos de Juan se escandalizaron con los fariseos, dejándose llevar por la escena que estaban viendo, y las murmuraciones de los fariseos también. Mira, que se cree Dios, mira cómo anda con los pecadores, con quién se junta. Mira, ni siquiera respeta el ayuno. Nosotros somos muy religiosos y él ni siquiera el ayuno respeta ni hace respetarlo a los que lo siguen. Así que esto era muy doble cara, y vamos a ver cómo Jesús les va a responder. Pero aquí ellos piensan que es inapropiado lo que Jesús está haciendo, porque después de todo ellos tenían otra enseñanza, los discípulos de Juan, que ellos en sí nada más se dejaban llevar por lo que los fariseos decían. Porque sabemos que Juan Bautista era muy austero, demasiado austero. Se vestía de pieles de cuero, y comía miel de abeja salvaje, y comía langostas, o lo que decimos aquí, chapulines o chochos, que se les llama en ciertas partes. Y así que él y miraban a Jesús sentado a la mesa con este recaudador de impuestos, que seguro tenía mucho dinero para comprarse los mejores uvas, los mejores alimentos, lo mejor vino de todo, y los escandalizaron. Así que el Señor ya había establecido que Él vino a salvar a los pecadores. En esos tiempos el legalismo estaba impuesto
por los escribas y fariseos. La religión judía en ese tiempo ya se había convertido en algo muy pesado, con sus reglas y estatutos y sus regulaciones que imponían a la gente, que ellos mismos no podían cargar y querían que la gente los cargara, ellos mismos no lo hacían. Como hoy en día también, los religiosos imponen ritos, rituales y toda clase de normas y regulaciones que ellos mismos no llevan. Y esa es la manera que funcionan las religiones. Por eso no es bueno la religión. Es buena una relación con Dios, como vamos a ver aquí. Así que lo estamos viendo desde ese punto de vista, donde la gente pone sus regulaciones para sentirse espirituales, cuando Dios nunca les dijo eso. Pero aquí vemos en el versículo 19 la respuesta de nuestro Señor. Jesús les dijo: ¿acaso pueden los que están de bodas ayunar mientras está con ellos el esposo? Entre tanto que tienen consigo al esposo, no pueden ayunar. Los judíos sabían que el matrimonio era una de las imágenes usadas en el Viejo Testamento para poder explicar la relación de Dios con Israel. Ellos pertenecían a Dios solamente. Es hablar del pueblo judío. En Isaías, capítulo 54, versículo 5, ahí dice: porque tu marido es tu hacedor, Jehová de los ejércitos es su nombre, y tu Redentor, el Santo de Israel, Dios de toda la tierra será llamado. Entonces ahí vemos, no está hablando algo desconocido a estos fariseos, le estaba hablando lo que ya tenían que saber por medio de las Escrituras. Acuérdense que los escribas eran los abogados de la ley, tenían que saber las Escrituras del Viejo Testamento. Por eso el Señor les hablaba de esa manera. En Jeremías dice, capítulo 31, versículo 32, no como el pacto que hice con sus padres en el día que tomé sus manos para sacarlos de la tierra de Egipto, porque ellos invalidaron mi pacto, aunque fui yo un marido para ellos, dice Jehová. Que ellos totalmente abandonaban al Señor para irse a seguir dioses ajenos, y eso sucedía muy continuamente con el pueblo de Israel. Pero allí el Señor seguía buscándolos, seguía queriendo redimirlos, siempre los redimía, siempre los rescataba. Cuando ellos se iban y se perdían adorando a otros dioses y el Señor se alejaba de ellos, entonces cuando lloraban de nuevo venía el Señor, los salvaba y les mandaba ayuda. Y aún vemos el tema principal del profeta Oseas. Es el amor de Dios por su esposa adúltera y su deseo de restaurar la nación a su favor. Juan el Bautista ya había anunciado que Jesús es el esposo. Pero antes de salirnos de este tema, es decir, el Señor siempre buscaba a los adúlteros, a la adúltera, que dejaba la alabanza a Dios para ir a alabar a otros dioses. Entonces de eso se trata, que el esposo estaba presente. Jesús es el esposo y estaba con su esposa. ¿Y por qué tenían que estar tristes y hacer ayuno si estando con él el esposo? Estaban de fiesta. Por eso es lo que le está diciendo el Señor. Y de nuevo Juan Bautista ya había dicho que Jesús era el esposo. En Juan 3, versículo 29, ahí anunció Juan el Bautista: el que tiene la esposa es el esposo, mas el amigo del esposo que está en su lado y le oye y se goza grandemente de la voz del esposo, así pues es mi gozo. Está cumplido. Era cuando estaba explicando Juan Bautista que él no era el Mesías, pero que venía el Mesías, y de él se está refiriendo como el esposo de Israel. Es más, el primer milagro de Jesús en la tierra fue según está escrito en las Escrituras, está en las bodas de Caná, en Juan 2, del versículo 1 al 11, si les gusta tomar notas. Pero ahora Él está invitando a la gente a que vengan a la boda. Después de todo, convertirse al cristianismo es como una relación de matrimonio. Dos personas siempre se casan, no solamente porque se conocen o tienen sentimientos profundos uno con el otro. Para poder casarse deben prometerse uno al otro y hacer un público el compromiso. En la mayoría de las sociedades, el hombre y la mujer confirman el compromiso cuando los dos dicen sí, acepto. La salvación de los pecados envuelve mucho más
que la persona sepa acerca de Jesucristo. Y aún teniendo buenos sentimientos hacia Jesucristo. La salvación viene cuando el pecador se compromete a Jesucristo, se arrepiente, se compromete a Jesucristo como su novio, como su esposo. Y esto está hablando de los dos géneros. Y no hay gente que les gusta ensuciar todo esto, pero eso es lo que debe ser. Estamos hablando acerca de la pureza y de la legitimidad y de ser fiel al Señor, así como debe ser un matrimonio. Y dice, si acepto, entonces el creyente entra en un mediante gozo en su relación de matrimonio con Jesús. Es una relación espiritual, perdón, llevando su nombre, compartiendo su riqueza, porque como la mujer lleva el nombre de su marido, así los cristianos también llevamos el nombre de nuestro Señor. Por eso nos llamamos cristianos, porque llevamos a Jesús, su nombre, y compartiendo en su riqueza y su poder, disfrutando de su amor y protección. Un día vamos a vivir en su gloria, en su casa, en el cielo. Y eso será algo glorioso. Cuando se casa alguien con Jesucristo, la vida se convierte en un banquete de bodas, a pesar de las pruebas y dificultades, porque de esas dificultades también menciona el Señor. Porque dice en el versículo 20, pero vendrán días cuando el esposo les será quitado, y entonces en aquellos días ayunarán. Quizás está refiriéndose aquí acerca de su muerte y de su resurrección, el regreso al cielo de nuestro Señor. Debido a lo que dice en las escrituras del Nuevo Testamento, es claro que a ese punto tan temprano en su ministerio del Señor, sus discípulos les pasó por aquí lo que dijo. Pues sabemos por las medios de las escrituras que ellos, los discípulos, no entendieron nada de lo que dijo aquí, ni entendieron las otras citas que dijo el Señor, que Él moriría y que resucitaría. Y a este punto tan temprano seguro que no entendieron, menos entendieron. Pero Él estaba hablando acerca de su partida, que si iba a ser asesinado, iba a ser resucitado y regresaría al cielo. Pero ellos también, por eso mismo que no creyeron en su resurrección, ellos se pusieron demasiadamente tristes y hasta depresivos. Vemos en las escrituras como cuando el día de la resurrección ellos no le creían a las mujeres que el Señor había resucitado, y cómo ellos corrieron hacia la tumba, Pedro y Juan, a la tumba para ver si era cierto lo que decían. Y sabemos que hasta Tomás también tuvo ese encuentro con el Señor, incrédulo Tomás. Pero esa vez sabemos que ellos se pusieron muy depresivos, se escondieron, y de eso está hablando el Señor, y quizás ayunaron también. Eso es lo que está refiriendo aquí el Señor. Habrá ayuno, y también hay ayuno en estos tiempos, y se considera algo saludable espiritualmente hablando, de ayunar, de negar al cuerpo, de negarse la carne y de estar en total espiritualidad ante el Señor, porque la situación que el Señor siempre nos llama a morir a la carne y a vivir en el Espíritu, y de eso se trata. El ayuno nos ayuda a claro que no imponemos nosotros como algo, un régimen que tiene que llegar, porque hay gente que no puede ayunar por ciertas dificultades de salud o cualquier cosa, pero el hecho aquí no es tanto el dejar de comer, sino de dejar algo que te gusta. Deja la televisión, deja la novela, deja lo que te gusta, la música, y entiende, eso es ayunar también. Enciérrate en el Señor y tener una plática con Él y querer escuchar de Él. Y no necesariamente acá que estés cabizbajo, sin comer, sin nada, y mostrándote tu debilidad ante el mundo para que vean cuán espiritual eres, sino que te vea el Señor, que quieres oír de Él, que quieres estar en su presencia. Eso se trata. De eso se trata lo que es ayunar y negar al cuerpo mientras sea saludable, claro. El versículo 21 y 22 nos explica el Señor lo que se trata, su ministerio y su presencia. El versículo 21 dice: nadie
pone remiendo de paño nuevo en vestido viejo. De otra manera, el mismo remiendo nuevo tira de lo viejo y se hace peor que la rotura. Y vemos ahí lo que está diciendo, es una analogía, claro, el Señor. Si pones tú, por ejemplo, en un pantalón viejo, ya frágil, y un parche nuevo, nuevecito, lo vas a coser y va a quedar bien. Pero en cuanto lo laves, el trapo nuevo se encogerá porque es nuevo. Y el viejo pues no se encoge. Así que va a tirar y va a romper y hacer peor la rotura, como dice el Señor. Y también el odre nuevo va a ser más, se va a ampliar y el odre se salvará y tiene que ser nuevo. Si es viejo y frágil, se romperá. Y esas analogías, el Señor está enseñando dos lecciones importantes acerca de su ministerio aquí, como ya les dije. Él vino a salvar a los pecadores, no a llamar a los religiosos. Él vino a traer la alegría y el agrado y no tristeza. Y la tercera lección sería, Él vino a traer lo nuevo, a la nueva vestimenta. Está hablando de eso, que los religiosos querían es agarrar lo bueno de cada cosa y usarlo. Pero eso es como poner parches a las telas nuevas, parches nuevos a vestimentas viejas. Pues al lavarla se va a romper. Y eso no vino a poner parches, ni a agarrar lo viejo para poner algo nuevo. Él vino totalmente a poner algo nuevo. Así que por eso dio la analogía, por eso podemos entender esas analogías del odre o de la alforja y también de la tela nueva con la vieja. Así que Jesús vino a guiarnos en lo nuevo totalmente, no a unirnos con lo viejo, con el viejo sistema mosaico. Por cierto que estaba en decadencia. En Hebreos 8:13 ahí nos explica también, al decir, nuevo pacto ha dado por viejo el primero, y lo que se da por viejo se envejece y está próximo a desaparecerse. Jesucristo estableció un nuevo pacto en su sangre, que es precisamente lo que celebramos cada domingo de comunión. Cuando estaba en esa alcoba alta, como dijimos la semana pasada, como eso está en Lucas 22, versículo 19-20, dice, y tomó el pan y dio gracias y lo partió y les dio, diciendo, esto es mi cuerpo, que por vosotros es dado, hacer esto en memoria de mí. El 20 dice, de igual manera, después que hubo cenado, tomó la copa, diciendo, esta copa es el nuevo pacto en mi sangre, que por vosotros se derrama. De su sangre empezó el nuevo pacto. La ley será escrita de ese momento en adelante en los corazones humanos y no en piedras. En Corintios, 2 de Corintios dice, capítulo 3, versículo 1-3, dice, comenzamos otra vez a recomendarnos a nosotros mismos, dice Pablo. O tenemos necesidad, como algunos, de cartas de recomendación para vosotros o de recomendación de vosotros. Nuestras cartas sois vosotros, escritas en nuestros corazones, conocidas, leídas por todos los hombres, siendo manifiesto que sois carta de Cristo, expedida por nosotros, escrita ni con tinta, sino con el Espíritu de Dios vivo, no en tablas de piedras, sino en tablas de carne y de corazón. Está hablando acerca del Evangelio, de la palabra de Dios, lo que Pablo enseñaba a la gente. Ustedes aprendieron esto de la palabra de Dios. Ustedes son la carta, ustedes son los mandamientos, ustedes son los que aprendieron. Y el comportamiento de ustedes quiere decir lo que han sido enseñados. ¿Por qué insistimos en que solamente las Escrituras tenemos que estudiar, que solamente la palabra de Dios? Porque esas son las cartas y son las leyes que están en nuestros corazones y que vivimos de acuerdo con eso. Cuando empezamos a implementar otras cosas, a mezclar otras cosas, es cuando le quitamos la sustancia a lo que es la palabra de Dios. Por eso insistimos solamente en las Escrituras. Y porque en las Escrituras está todo. No necesitamos nada más, no necesitamos alegorías, no necesitamos nuestras propias historias, no necesitamos decir chistes ni decir nuestras propias mentes, pero lo que está escrito solamente en la palabra de Dios. Y en Hebreos capítulo 10, versículo 15-18 dice, y nos atestigua lo mismo en el Espíritu Santo, porque después de haber dicho, este es el pacto que haré con ellos después de aquellos días, dice el Señor, pondré mis leyes en sus corazones y en sus mentes
las escribiré. Añade, y nunca más me acordaré de sus pecados y transgresiones, pues donde hay remisión de estos, no hay más ofrenda por el pecado. Todo lo viejo, los sacrificios del Viejo Testamento no son necesarios, porque ya Jesucristo vino a nosotros y ya implementó este pacto nuevo en nosotros y escribió su ley en nuestros corazones. Si verdaderamente pertenecemos a Él, entonces tenemos todo esto escrito en nuestros corazones. Y estando en el Espíritu Santo, nos empodera para cumplir la ley en santidad y caminar en su voluntad. Al usar estas ilustraciones, Jesús refutó de una vez y por todas la popular idea de comprometer las religiones del mundo. Hay muchos líderes religiosos ciegos, a los que les llaman hoy en día ecuménicos. Y lo que son ecuménicos, que sugieren tomando lo mejor de cada religión y mezclarla y hacer una fe cristiana y no tan cristiana, y fabricar más bien una fe sintética para que sea aceptable para todos y que todos vivan en armonía. Eso es lo que mueven los ecuménicos, es lo que promueven, que todos es un solo Dios para todos. Pero la cristiandad no es ni religión, ni es nada que se pueda comprometer con ninguna otra creencia. Es sola y solamente en Jesucristo. La fe cristiana es exclusiva y tiene un solo carácter. No acepta cualquier otra fe como su igual o su superior, porque las mismas escrituras dicen, en Hechos 4:12 dice, y en ningún otro hay salvación, porque no hay otro nombre bajo el cielo dado a los hombres en que podamos ser salvos. Punto. Solamente Jesús. Ahí no nos, bueno, que sigue tu religión, quieres, está bien, que tú quieres bien para todos, todo eso. Eso no es lo que dice el Señor. Pero eres cristiano, ser ecuménico no funciona al ser cristiano. O eres religioso y quieres acaparar religiones, o quieres unirte a las demás pensando que todas las creencias llevan al cielo. En la religión cristiana, o en la relación cristiana, quiero decir, no se trata de esa manera. Así que no hay en Cristo, solamente hay salvación. Solamente en Él, no hay otro nombre, como dice en Hechos 4:12, bajo el cielo dado a los hombres, que podamos ser salvos. La salvación no es parchar o cambiar parcialmente la vida de un individuo, como porchar parte de la prenda vieja, pero más bien es una prenda totalmente nueva, una vida totalmente nueva en rectitud. Isaías 61, ahí dice el Viejo Testamento, versículo 10. En gran manera me gozaré en Jehová, mi alma se alegrará en mi Dios, porque me vistió con vestidura de salvación, me rodeó de manto de justicia, como a novio me atavió y como a novia adornada con sus joyas. También vemos como dice Pablo en 2 Corintios capítulo 5 versículo 21, el que no conoció pecado, por nosotros lo hizo pecado, para que nosotros fuésemos hechos justicia de Dios en él. En ninguna otra religión podemos nosotros esperar esto, solamente en la relación cristiana con Jesús. La vida cristiana no se trata de mezclar lo viejo con lo nuevo, de mezclar las creencias de los otros con lo que creamos que son buenas, con lo bueno de nosotros, no. Pero más bien es el cumplimiento del Viejo Testamento. Jesucristo cumplió las profecías y lo que demandaba la ley de Moisés. La ley tuvo su fin en el monte Calvario, la ley de Moisés, cuando el sacrificio perfecto fue ofrecido por los pecadores del mundo. Cuando usted confía en Jesucristo, se convierte en parte de la nueva creación, porque es totalmente nuevo, no es algo viejo con lo nuevo, pero es totalmente nuevo. 2 Corintios dice Pablo así, el muy conocido capítulo 5 versículo 17 dice, de modo que si alguno está en Cristo, nueva criatura es. Las cosas viejas pasaron, he aquí todas son hechas nuevas. Y muchas veces los cristianos desmienten esto o no dan buen testimonio de eso. Porque si eres criatura nueva, ¿por qué vuelves al pasado?
¿Por qué vuelves a los vicios del pasado? ¿Por qué vuelves al pecado del pasado? Entonces no eres nueva criatura. No has sido renovado. Eso es lo que tenemos que entender. Tiene que haber esa demostración, tiene que haber esa evidencia de que eres criatura nueva. Que puedes clamar a Cristo pero vives en pecado. Quieres clamar a Cristo pero vives en sus vicios. Quieres clamar a Cristo pero sigues haciendo lo que hacías cuando estabas en el mundo, en la carne. Entonces no has llevado la renovación a ti. Cristo no ha entrado en tu corazón. Y eso es muy importante. Y no lo hacemos por ofender, ni queremos, pero tenemos la importancia de ser un cristiano de verdadero. Siempre habrá buenas experiencias. Y las viejas experiencias se quedan atrás como viejas experiencias en el pecado. Pero las nuevas experiencias vienen en la relación que tenemos con Jesús. Es muy trágico, de verdad, ver a gente que se aferre a las tradiciones religiosas cuando pueden abrazar una verdad espiritual viva. Se aferran a las religiones oscuras, a los ritos, a las costumbres oscuras que no tienen nada que ver con Jesús. Cuando Jesús está ahí para que se aferren a Él y vengan a Él y cambien su vida en Él, con Él. No es necesario aferrarte a la religión vieja, porque alabar a las sombras cuando la realidad está ahí puesta en Jesucristo es vivir en lo viejo, seguir en lo viejo. Si en Jesucristo tenemos el cumplimiento de todas las promesas, Él cumplió todas las promesas. Porque dice en 2 Corintios, Pablo nuevamente, capítulo 1, versículo 20, porque todas las promesas de Dios son en Él, en el sí y en el amén, por medio de nosotros, para que la gloria sea de Dios. Y nosotros, ¿cómo glorificamos a Dios? Somos criaturas nuevas en verdad. Entonces, ¿qué hacemos alabando a dioses paganos? ¿Qué hacemos teniendo rituales religiosos? Cuando el Señor abolió todo eso, Él quitó la ley vieja y trajo el nuevo pacto con su sangre. Y su sangre nos redimió, su sangre perdonó nuestros pecados. Él se otorgó, Él se presentó, Él se dio a sí mismo y pagó ese grandísimo precio de ser crucificado y ser muerto en la cruz, pero resucitó. Y ese es nuestro núcleo, nuestro apoyo, nuestra creencia. Su resurrección nos dio vida nueva a nosotros. Si usted confía en la religión, usted va a confiar en lo que la gente lo vea. Y pues, quizá la gente piense que es espiritual, pero usted no tiene una relación con Dios. Usted no tiene una relación con Jesucristo. No hay nombre que sea dado más que el nombre de Jesucristo para salvación. Y si creemos eso, podemos venir en la vida nueva, en el sí y en el amén, como dice Pablo. Cuando decimos amén, decir si acepto a Jesús como mi esposo. Él tomó su nombre para mí y lo llevo en mí, representándolo a Él. Y eso es lo que hacemos cuando tenemos una relación con Jesucristo. No es religión, ni nos aferramos a la religión oscura, ya más, sino en Jesucristo nuestro Señor y el nuevo pacto que Él ofreció en su sangre para remisión de nuestros pecados. Así que, como siempre les digo, vamos a meditar en eso y reconozcamos lo que Jesús ha hecho en nuestro corazón. Nuevamente, si Jesús es solamente parte de su vida o parte de su experiencia con Dios y que otras cosas lo llenan, entonces no tiene una relación con Jesús. Jesús es todo. Él es todo y para todo, porque solamente Él se entregó. Él entregó su vida para nuestra salvación. Y no hay nadie, solamente Él es el que nos puede salvar y el que nos salvó y el que entregó su vida para hacerlo. Nadie más, ni nada más que Jesucristo nuestro Señor y Salvador. Vamos a orar. Señor, te damos gracias, Padre, por tu palabra, porque usted nos enseña, Señor, y nos explica detalladamente lo que es su obra aquí en la tierra, Señor.
y lo que éste hizo por nosotros al entregar su vida como sacrificio único y final para el perdón de los pecados, para poder ser redimidos, Señor. Ayúdenos, Señor, a entender eso. Ayúdenos a buscar una relación con usted y no buscar cosas religiosas que solamente son pantallas, que no ayudan en nada, Señor, que son engañosas. Ayúdenos a mostrarnos firmes en una relación con usted, Señor, y pedirle que nos ayude, que nos empodere a representarlo a donde quiera que vayamos, Señor. Le pido, Señor, en este día, por todos los que están acompañándonos, que usted bendiga sus casas, que provea por sus necesidades y que toque y sane sus enfermedades, Señor. Bendígalos y ayúdelos a aquellos que no son salvos y que están viendo este estudio. Le pido, Señor, que haga una obra en sus corazones, estando tan cerca a ellos de usted, Señor. Solo lo que tienen que hacer es rendirse y aceptar que usted lo hizo todo para salvación de ellos, Señor. Le damos gracias, Señor, por su sacrificio en la cruz. Bendíganos y ayúdenos, empodéranos a representarlo, Señor, y de ser ropa nueva, de ser vestidura nueva, en una relación firme y constante con usted, Señor. Gracias por todo lo que ha hecho, Señor. Y gracias por lo que va a seguir haciendo. Levantamos estos pueblos, Señor, estos lugares, estas poblaciones, Señor. Que usted haga una obra de salvación aquí. Que su Espíritu Santo toque corazones. Y que todo aquel que está herido, que está agobiado, que está sin esperanza, pueda venir a usted, Señor, a su refugio y a su salvación, Señor. Se lo pedimos en su precioso y poderoso, majestuoso nombre de Jesucristo, nuestro Señor y Salvador. Amén. Que tenga una gran semana sirviendo al Señor. Nos veremos la próxima semana continuando en este Evangelio de Marcos. Que Dios los bendiga grandemente. Hasta la próxima.